Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a NSI Universidad Iberoamericana, el noticiero en el que hablamos sobre ciencia, tecnología, investigación y conocimiento, siempre de la mano de las universidades de Iberoamérica. Comenzamos y lo hacemos con nuestros titulares. Asistimos a la final española de FameLab, un concurso de monólogos que nos acerca a la ciencia con humor. Visitamos la tercera edición del Learnovation Day, un encuentro que tiene como tema central el aprendizaje 3.0. El intelectual argentino Mario Pacho O'Donnell nos habla de la historia de su país en el marco de la presentación del Programa Nacional de Revisionismo Histórico. Y nos despedimos con otras noticias que nos llegan desde las universidades de Iberoamérica. ¿Sería posible explicar ciencia en tan solo 3 minutos con mucha originalidad y mucho sentido del humor? Quizás sí. Para comprobarlo, asistimos a la final del certamen FameLab, que tuvo lugar recientemente en el Teatro Alfil de Madrid. 8 científicos con sentido del humor, un puñado de imaginación y muchas ganas de agitar al público. Todo esto es FameLab, el concurso de monólogos de divulgación científica ha celebrado en España su primera edición. ¡Soy un tumor! ¡Sí! ¡Por fin lo he conseguido! El objetivo, explicar ciencia de manera creativa y acercar al gran público una disciplina que a veces parece demasiado lejana y compleja. Creo que tener los suficientes conocimientos de tu propio tema como para sintetizarlos y saber simplificarlos para que todo el mundo lo entienda es una cosa muy difícil de hacer, que no todos los científicos hacen, y es una cosa que, en mi opinión personal, debería ser obligatoria. Parece increíble, ¿verdad? Un 0,1 de diferencia con gente como Einstein, o Bach, o Chiquito de la Calzada. El trabajo está ahí, en simplificar y acercar la ciencia sin perder ese rigor científico. La ciencia puede ser increíblemente divertida. Las hemos imaginado dentro de nuestro cuerpo, cual Rambo perdido por Vietnam. Pero hay que saber encontrarle el punto divertido. ¡Qué violencia! ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto que me atraviesa? Los trucos que he seguido son entender muchísimo cuál es mi tema y explicarlo de una manera que pueda captar las emociones del público. El matemático Eduardo Sáenz cautivó al jurado con un monólogo sobre amor y teoremas. Un teorema, eso sí que es para siempre. ¡Para siempre, siempre! Él será quien representa a España en el Festival FameLab Internacional, que se celebrará durante el mes de junio en Reino Unido. ¿El actual sistema educativo sigue siendo válido? ¿Está adaptado al siglo XXI y a las nuevas tecnologías? ¿Responde a las necesidades reales de los alumnos? Sobre estas y otras incógnitas se ha debatido en la tercera edición del Learnovation Day, que tuvo lugar en el espacio Fundación Telefónica de Madrid. El análisis de datos se ha convertido en la principal herramienta para sacarle partido a la Web 3.0. La tercera edición del Learnovation Day, organizada por el Centro Superior de Estudios Virtuales, destacó la importancia del análisis del aprendizaje para mejorar el sistema educativo. Es un complemento que cientifica, que aporta un matiz científico a todo lo que estamos haciendo ya en educación y tecnologías. Pero a través de Learning Analytics también podemos descifrar patrones de interacción que ayudan a aprender mejor, formas de autoaprendizaje. Deberíamos dedicar más horas a orientar, personalizar, a ofrecer soluciones personales y menos a temas que la gente puede encontrar libremente en la web. La combinación educación y nuevas tecnologías pretende que el aprendizaje del siglo XXI se adapte mejor a las necesidades personales de cada alumno, un sistema ideal que de momento se aleja del modelo educativo actual en España. Está anticuado por la falta de reciclaje de los educadores, de cambio de chip, de políticas de implicación, decisiones políticas valientes al respecto, etc. Cuando podamos hacer estudios masivos de aprendizaje con 5.000 alumnos a la vez,
a todos nos va a facilitar, vamos a tener muchas más pistas acerca de ese aprendizaje permanente para toda la vida que tenemos todos al que aspirar. El Learning Analytics persigue el viejo concepto del pedagogo brasileño Paulo Freire, la educomunicación, un paradigma en el que educadores y alumnos son alternativamente emisores y receptores. ¿Qué es el revisionismo histórico? Nos lo cuenta el escritor e historiador argentino Mario Pacho O'Donnell, quien pone como ejemplo la historia de su propio país. Yo suelo definir al revisionismo nuestro, en realidad es la historia nacional, popular y federalista, ¿no es cierto?, para aclarar un poco sus ejes, como la historia contada desde los sectores populares, contrariamente a la historia oficial, que es la historia contada desde los sectores dominantes. O sea, la historia oficial original nace con Mitre y con Vicente Fidel López, que expresan el proyecto porteñista, oligárquico, extranjerizante, antipopular, que caracterizaba a los vencedores de las guerras civiles, ¿cierto? Que luego se rebautizan liberales, y que luego de la batalla de Pavón quedan dueños del país y ponen en marcha el proyecto de organización nacional. Y para eso escriben una historia inteligentemente, sabiendo que la historia de alguna manera debe sostener, explicar, también confundir, ¿no es cierto?, engañar, etcétera, para colaborar con este proyecto. El revisionismo nace originariamente en la idea justamente de denunciar que esta historia es arbitraria y que es una historia escrita por motivos políticos, ideológicos, y, digamos, propone una mirada distinta y que justamente nos proponemos alternativizarnos ante lo que ha sido el pensamiento único de la historia desde Pavón, como yo decía, o sea, el pensamiento único de esa historia que se permitió bautizar las calles, que se permitió bautizar las avenidas, los parques, escribir los programas de historia de escuelas, colegios, universidades, que decidió quiénes eran los próceres para ser exaltados, que decidió quiénes merecían monumentos, que decidió, etcétera, etcétera, pero dejando de lado y oscureciendo, jibarizando, etcétera, situaciones y personajes que realmente es importante reivindicar y que todos los cuales tienen un eje común, que son en general aquellas personas y aquellas circunstancias que enaltecieron la causa de los humildes. Y pasamos a las noticias que, como de costumbre, nos reportan diferentes universidades de Iberoamérica. Hoy comenzamos nuestro recorrido aquí en España con la información que nos llega desde la Universidad Politécnica de Valencia. Luego viajamos hasta el sur de Latinoamérica, concretamente hasta la Argentina, para conocer las noticias que nos trae la Universidad Nacional de Villa María, y culminamos en México con la información que nos ofrece TV UNAM. Un equipo de científicos del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, Centro Mixto de la Universidad Politécnica de Valencia y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha desarrollado un procedimiento para obtener tomates sin necesidad de fecundación. En la mayor parte de especies de plantas, el paso de flor a fruto no tiene lugar en ausencia de fecundación. Sin embargo, en determinadas condiciones existe la posibilidad de que el ovario de una flor se transforme en fruto sin necesidad de fecundación en un proceso conocido como partenocarpia. Tras los correspondientes análisis de los frutos obtenidos, la investigación destaca que los tomates obtenidos no tienen semillas, son de calidad y suponen muchas ventajas tanto para consumidores como para agricultores. El Diplomado Superior en Seguridad y Prevención de la Violencia Escolar es una nueva propuesta de capacitación que ofrece la Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de nuestra universidad y que tiene principalmente dos objetivos. El primero es tratar de brindar elementos de naturaleza teórica y metodológica para tratar de reflexionar sobre las prácticas pedagógicas, es decir, aquello que se hace en el aula,
y distinguir así las manifestaciones que son específicas de la violencia escolar de aquellas que son más vinculadas a la violencia social. Y el segundo objetivo no es de naturaleza teórica, sino más bien práctica, que es la de dotar a los interesados de un conjunto de elementos o estrategias para el diseño de programas de prevención e intervención en ambientes escolares que son conflictivos y por ende también violentos. Paulina Lavista retornó al cuarto oscuro después de casi una década de trabajar con formatos digitales. Se reencontró con las sensaciones y los instantes más emotivos de su vida. Seleccionó 75 imágenes, objetos personales y colaboraciones representativas de su trayectoria para compartirlas en la exposición Momentos Dados. Una exposición que he titulado Momentos Dados, aquellos momentos que el azar nos pone enfrente y nos son dados y que afortunadamente pude atrapar con mi cámara oscura, ¿no? Renové mi cuarto oscuro, lo volví a instalar y me siento muy contenta de que este oficio que parece perderse por la nueva cosa digital, es decir, todavía sentir el negativo, sentir el papel, la imagen que viene, eso me parece que es mágico y que se está perdiendo, ¿no? Además de mostrar sus retratos emblemáticos con escritores y artistas visuales, se dio a la tarea de revisar algunos de los 100.000 negativos que forman su archivo y exhibir algunas imágenes inéditas. Con estas noticias les queremos recordar que pueden seguir informados a través de nuestra página web nsi.tv. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.